anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Y hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Soy el P. Robert Young, mientras nosotros continuamos ahora con el segundo programa como una introducción a la divina voluntad. Como mencioné la última vez, este programa está realmente destinado a aquellos que quizás quieran comenzar a aprender sobre ello, pero no están familiarizados con esta espiritualidad para escuchar el programa de... Este programa es para cualquiera que quiera aprender más sobre la voluntad de Dios, especialmente como se ha hablado y revelado a Luisa Picarreta, hija de la divina voluntad, mística, fallecida en 1947. Así que por favor acompáñenme mientras rezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría leerles una oración de la propia Luisa, que es parte de su propia invitación. Luisa escribió como una invitación, ella lo llama la llamada fraternal, la llamada de hermanos y hermanas. De Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, llamándonos a venir, ahora para aprender, escuchar y aceptar este gran don de la voluntad de Dios que Él desea que todos recibamos. Así que Luisa dice, una voluntad santa, deja que las flechas que te harán conocido vuelen sobre tus resplandecientes rayos de luz, que todos sepan que has venido a hacernos felices. No con una felicidad humana, sino con una divina. Esto nos devolverá el autocontrol que perdimos en esa luz, que nos permite reconocer el verdadero bien para que podamos poseerlo. Y el verdadero mal, para que podamos escapar de él. Esta luz nos hará fuertes y estables con la fuerza y estabilidad divinas. Oh Santa Voluntad, deja que las voluntades divina y humana fluyan una en la otra, y con el pincel de tu mano creadora, pinta tus cualidades divinas sobre nuestras almas, esas cualidades que perdimos cuando dejamos tu voluntad. Tu voluntad nos pintará con esa frescura que nunca envejece, esa belleza que nunca se desvanece, esa luz que nunca se oscurece, esa gracia que siempre crece y ese amor que siempre arde y nunca se puede apagar. Una santa voluntad despeja el camino para que puedas darte a conocer a todos. Revélate y diles quién eres. Hazles saber todo el bien que quieres hacer por ellos, para que, atraídos y cautivados por tanto amor, todos puedan dejarse vencer y consumir por tu voluntad. Entonces podrás reinar libremente aquí en la tierra, como lo haces en el cielo. En esta oración hacemos, junto con Luisa y todas las almas de todos los tiempos, que el reinado de la voluntad del Padre, sea conocido, amado y poseído. Aquí, en la tierra, como es en el cielo, hacemos nuestra oración por la intercesión de María, Reina de la Divina Voluntad, y en el nombre de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Como Luisa oró, queremos despejar el camino. Queremos preparar el camino para bajar las colinas y llenar los valles, para que todos puedan llegar a conocer este gran regalo, esta ciencia divina, este conocimiento de quién es Dios en sí mismo. Como Él quiere ser conocido en su verdadera identidad, como se reveló a Adán y Eva cuando infundió su propio aliento, vida en ellos. Ese conocimiento que se perdió cuando ya no pudieron comer del árbol de la vida, ese fruto del conocimiento, restaurado, por supuesto, en el mismo Jesucristo. Y a través de María, su madre, a quien se le dio este don de vida en la voluntad divina, desde el momento de su concepción, su propia concepción en la vida, y luego esa es su inmaculada concepción, sin pecado, pero de una manera positiva, no solo como algo negativo, sino de una manera positiva. Ella es concebida en Él. El poder de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios reinando en ella sin obstrucción, sin impedimento de la voluntad humana y el pecado original. Así que Dios quiere que sepamos de qué se trata todo esto. Y espero que tengas curiosidad, espero que quieras aprender más, como yo cuando lo escuché por primera vez. Sabes, es tan interesante. Compartí parte de mi historia la última vez y hay tantas otras historias que podría compartir contigo sobre personas que he conocido en los últimos 15 o 16 años. En mi propia misión de llevar este regalo a otros, personas que cuando lo escuchan saben instintivamente que hay algo aquí que ha estado faltando en sus vidas. Incluso como la monja de clausura de 83 años que era tan santa como se puede ser, y sin embargo, cuando lo presenté a su comunidad, ella dijo: «Padre, siempre supe que Dios tenía algo más para mí. Y cuando te escuché hablar, supe que esto era». Bueno, espero, hermanos y hermanas, que les atraiga de esa manera y que llene lo que falta en ustedes que siempre supieron. Saben, he sido franciscano durante 35 años y desde que ingresé a los franciscanos, comencé a estudiar, tuve un gran amor por esa forma de vida, esta forma de vida franciscana, pero al mismo tiempo siempre había en mi corazón, mi mente, mi alma, una comprensión de que había algo más en la vida que Dios tenía para mí. Y por supuesto, nunca supe qué era durante 20 de esos años, pero fue hace solo unos 15 años, como conté la última vez, cómo llegué a ser presentado a este don, porque cuando me lo mencionaron varias veces a lo largo de los años, decía: «Oh no, soy franciscano, no necesito eso, soy...». Y hasta que finalmente alguien me convenció de que sí lo necesitaba, y me di cuenta de que esto era realmente algo más. Era la cosa adicional que Dios quería darme de manera especial, y también que quería pedirme en nuestras vidas. Porque sabemos que cuando Dios da, también pide. Él también quiere recibir a cambio. Esa es la naturaleza del amor. El amor nunca quiere ser no correspondido. El amor no correspondido, como sabemos por la literatura e incluso las escrituras, es una forma muy infeliz de vivir. Así que Dios ha vivido desde la caída de Adán y Eva, en cierto sentido, con amor no correspondido de la humanidad. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos amar a Dios de la manera en que fuimos creados para hacerlo, con las consecuencias del pecado original. Ciertamente, el bautismo y los sacramentos de la Iglesia nos restauran a la gracia, nos hacen posible ser salvados, ir al cielo, tener vida eterna con Dios, tener unión con Dios. Pero ahora lo que nos está ofreciendo es la comprensión más plena, completa. Comprensión perfecta y cumplimiento de lo que es esa vida que Él pretendía que tuviéramos desde nuestro bautismo. Eso, hermanos y hermanas, es el regalo que quiero ofrecerles. Y con suerte, a través de ustedes, a todo el mundo hoy y en todos los días de este programa. Como siempre cuando Dios hace una gran obra, especialmente cuando va a hacer algo realmente extraordinario, como la redención, entonces Dios tiene que encontrar a una persona en quien esto va a, en cierto sentido, comenzar. Esa es por supuesto la bendita Virgen María. Y Dios tuvo, en cierto sentido, que depositar en ella
plenitud los efectos perfectos de esa redención. Y no solo la redención, sino la santificación, la obra del Espíritu que seguiría a la obra de Jesús para salvarnos en la tierra. Y así, María es esa persona, obviamente. Pero cuando se trata de esta comprensión más completa y plena de la obra de la creación y la redención a través del Espíritu Santo, Dios le dice a Luisa, Jesús dice, Dios necesitaba otra persona. Y esa era esta pequeña mujer. Y esta niña, por supuesto, nacida en Italia, en el sur de Italia, en la provincia de Puglia, es el lugar de nacimiento y muerte de Luisa. Un pueblo bastante pequeño según los estándares de las grandes ciudades, pero un pueblo de buen tamaño hoy en día, tal vez 40,000, 50,000 personas, en el lado adriático de Italia, del Tacón. Así que bastante cerca hacia abajo, cerca del Talón. El Talón del Tacón es la provincia de Puglia, cerca de Calabria. Y, por supuesto, acercándose a Sicilia, la isla y justo al lado del extremo de la península de Italia. Y así, Luisa nació en 1865, el 23 de abril. Esa fecha de su nacimiento resultó ser el Domingo de la Misericordia, aunque, por supuesto, esa es una fiesta reciente en la iglesia, así que cuando Luisa nació, aún no era una fiesta, pero era el segundo domingo de Pascua. Ahora lo llamamos Domingo de la Misericordia. Luisa nació y fue bautizada el mismo día porque era muy frágil al nacer. Su padre inmediatamente la envolvió en una manta, pensando que podría no sobrevivir, y la llevó a la parroquia, donde la única persona presente, además del párroco, era el padre, y él no podía ser el padrino, así que el sacerdote fue su padrino, el párroco de la parroquia. Jesús le dice más tarde a Luisa que la razón de esto es porque a lo largo de su vida sería cuidada de una manera muy especial por los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y dijo que solo otra persona en la historia de la Iglesia había sido tan bien cuidada por los sacerdotes como Luisa. Y él dice que fue su propia madre, quien fue cuidada, por supuesto, por el mismo Jesús, el sumo sacerdote, y también por San John, uno de los apóstoles que cuidó de nuestra bendita madre después de que Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús confió a su madre a Juan y a Juan a ella. Pero Luisa es entonces bautizada por el párroco allí. Pero olvidé decir que nació de nalgas. Eso significa que salió al revés. Y nuevamente, Luisa aprendió más tarde en su vida que la razón de eso era que ella traería a la humanidad de vuelta, a su origen, de vuelta a la forma en que fue creada para ser, que Dios haría esto a través de ella y que toda su vida sería, en cierto sentido, lo opuesto a la de los demás. Y curiosamente, incluso en su muerte, este fue el caso, porque Luisa nunca tuvo rigor mortis después de morir. De hecho, la mantuvieron en su ataúd durante 4 días porque no estaban convencidos de que estuviera muerta, ya que no tenía rigor mortis. Y la realidad era que ella tenía rigor mortis casi todos los días de su vida, cuando su cuerpo se volvía petrificado. Y Jesús llevaría su alma al cielo o a otros lugares para presenciar varias cosas en la tierra o hasta el cielo. Así que Luisa tuvo rigor mortis durante muchos días de su vida, pero después de morir no tuvo rigor mortis, tanto que pensaron que tal vez había dejado de respirar, pero aún podría estar viva. Así que Luisa nació en una familia de 5 niñas. Sus padres eran bastante pobres, gente del campo, arrendatarios en granjas. Y su padre y su madre eran muy devotos, muy buenos católicos, como suele ser el caso con los santos, que recibieron un maravilloso ejemplo y formación en la fe católica en sus propias familias. ¿Sabes cuántos de nosotros podemos esperar afirmar eso también y decirlo? De todos los dones que hemos recibido, probablemente no haya nada más grande en la vida que el buen ejemplo y la buena formación de padres católicos. Padres católicos que realmente conocen su fe y la practican fielmente. Bueno, ese fue el caso con Luisa. Así que, de las 5 chicas, Luisa y su hermana, Angelina, nunca se casaron. De hecho, su hermana cuidaría de ella el resto de su vida, incluso en su infancia.
su hermana mayor la cuidaba. Tenía una gran preocupación y actitud protectora hacia Luisa, y luego la cuidó durante los últimos días de su vida. Luisa viviría con Angelina en un apartamento. La mayor parte del tiempo, aunque durante 10 años, Luisa fue llevada a vivir en un convento, bajo la guía de San Aníbal de Francia, un santo canonizado, quien fue el editor y censor. Y así, él la quería en su convento, para que pudiera influir en las hermanas y enseñar a las hermanas del convento y del orfanato más sobre esta espiritualidad, esta forma de vida, pero la mayor parte del tiempo, Luisa vivía con su hermana. Así que Luisa tuvo una vida muy extraordinaria, y la nuestra no es imitar a Luisa, especialmente en los aspectos extraordinarios, porque todas esas son gracias que recibió de Dios debido a la misión muy especial que tenía en su vida. A Luisa se le asignaron 5 confesores ordinarios, es decir, sacerdotes que fueron enviados a la casa de Luisa, porque a cierta edad, en su juventud temprana, ya no podía levantarse de la cama. No tenía ninguna enfermedad, pero simplemente estaba incapacitada. Encontramos esto en el caso de muchas almas víctimas a quienes Dios ha preparado para una misión especial. Él hace que sean como su audiencia cautiva, y ciertamente ese fue el caso con Luisa, de modo que su vida se viviera, en cierto sentido, enclaustrada en su propia habitación. La mayoría de los días de su vida después de su temprana adultez. Y así, Luisa comenzó a depender de otras personas. Dependía del sacerdote para que viniera a aliviarla de ese estado que acabo de mencionar, de petrificación, donde su cuerpo se volvía muy duro y no podía moverse. Su alma se había ido. Incluso parecía estar muerta, como si tuviera rigor mortis. No podían doblarla ni moverla. La única manera en que podía salir de ese estado era cuando un sacerdote era enviado por el obispo para liberarla de él, cada mañana. Ahora, queridos amigos, esto no es algo ordinario. Esta fue una dispensación especial de gracia que Dios quiso para Luisa. Nuevamente, el sacerdote la cuidaba de una manera extraordinaria. Luego, bajo la obediencia de 2 papas diferentes, Luisa tenía misa celebrada en su habitación cada día que el sacerdote venía. Así que después de bendecirla, teniendo que tocarla para que su alma regresara a su cuerpo, él celebraba la misa en su habitación. Esto no es, por supuesto, ficción. Esto es historia. Esto es lo que le sucedió a Luisa. Esto no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando, ya sabes, de hace 100 años. Así que Luisa vivió circunstancias extraordinarias en su vida, mientras Dios la preparaba para este gran don. Así que en sus primeros años, Luisa fue preparada como un alma víctima. En un cierto momento de su vida, a Luisa se le dijo bajo santa obediencia por uno de estos confesores. Y estoy seguro, bajo la guía del obispo, que debía escribir y registrar todo lo que sucediera entre ella y Jesús. O con la bendita Madre, cualquiera de los otros santos, cualquier cosa sobrenatural que ocurriera en su vida, pero especialmente cualquiera de las enseñanzas que Jesús vino a darle. Así que esta terrible cruz, esto que ella llama su mayor martirio, comenzó en 1899. Luisa tenía 33 años de edad. No, es casualidad, por supuesto, que esta sea la edad en la que Jesús murió. También es la edad en la que Luisa comenzó su mayor crucifixión, que fue registrar todo lo que sucedía, todo lo que pasaba entre ella y su Señor día y noche, durante el día. Así que comenzó a escribir en un diario. Ella escribió, hermanos y hermanas, bajo esa santa obediencia durante 40 años. Y finalmente, después de 40 años, la obediencia fue levantada. Luisa dejó su pluma y nunca volvió a escribir en el diario. Y la obediencia suprema, esta obediencia suprema, Luisa dijo, solo por obediencia comienzo a escribir. Esa es la manera, esa es la declaración de apertura de este diario, de 40 volúmenes. Finalmente Jesús dictó 36 volúmenes de la doctrina de la voluntad divina, a la que él mismo dio el título, El reino del fiat
divino. En medio de las criaturas, el libro del cielo, el llamado a la criatura para regresar al orden, al lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. Entonces, Luisa completó ese primer volumen, que en realidad está numerado como volumen 2. En aproximadamente un año, lo llenó. Jesús venía a menudo, tenía muchos mensajes para ella. Dependiendo del tamaño del cuaderno que estaba usando, esa era la extensión de ese volumen. Y entonces su confesor le dijo: ahora, creo que también necesitas registrar lo que sucedió en tu vida antes de que comenzaras a escribir. Así que ella tuvo que hacer eso también. Eso ahora se conoce como el volumen 1. Pero el volumen 1 no fue escrito tanto como un diario, sino como una memoria o una autobiografía, autobiográfico, en el sentido de que ella está diciendo lo que le sucedió en esos primeros 32 años de su vida. Así que la escritura de Luisa se convierte en una gran cruz, pero también en el mayor regalo, por supuesto, que Dios daría al mundo a través de Luisa. Porque Luisa, al estar confinada a su cama, no podía levantarse e ir a enseñar a la gente. A veces venían a verla sacerdotes, laicos, niños, para aprender este modo de vida. Pero Luisa misma no podía salir. Y así, su manera de comunicarse con los demás era a través de su escritura. Y así, gracias a Dios, esto es lo que Luisa, el regalo que pudo dar al mundo. También hablaremos de sus otros escritos, pero con mucho, el libro del cielo es su mayor y más importante. Es lo que su confesor y editor, San Hannibal, llamó la ciencia divina. De hecho, Jesús la llama la ciencia divina. Aníbal a menudo citaba esa frase de nuestro Señor cuando hablaba de este modo de vida, esta enseñanza del libro del cielo. Calle. Hannibal también publicó otra obra muy importante de Luisa, que completó en 1914 a la edad de 49 años, llamada Las Horas de la Pasión. En mi mente, y he leído muchas meditaciones sobre la pasión y muerte del Señor, las más hermosas jamás escritas. De hecho, era una práctica tradicional y devota para las personas meditar y contemplar cada hora de la pasión de las últimas 24 horas de la vida de Jesús. Había varias disponibles en ese momento. Así que Luisa no está creando un nuevo género, no está creando un nuevo tipo de devoción o ejercicio devocional. Pero lo que ella hace es, en estas 24 horas de la pasión que escribe, le aporta una forma completamente nueva de entender la pasión de Jesús, no solo durante las últimas 24 horas, sino la manera en que experimentó toda su vida, como una pasión, como la muerte de la voluntad humana, muriendo a la voluntad divina en cada momento. La vida interior de Jesús, esa comunión de voluntad, como la llama el Papa Benedicto, de lo humano y lo divino, eso realmente es lo que hace a Jesús quien es. Esta es la esencia misma, la identidad de quién es Jesús y quién quiere que seamos. Es decir, vivir, no una mera imitación externa de su vida, lo cual, ya sabes, uno podría posiblemente hacer. Creo que San Francisco hizo un buen trabajo en eso, y muchos otros santos. Pero ahora él está diciendo, esto es lo más, hermanos y hermanas. Esto es lo que falta, lo que ha estado faltando en la iglesia. Y eso es esta comprensión, apreciación de lo que Jesús vivió interiormente, dentro de su alma, de unir cada acto suyo, cada pensamiento, palabra y obra, que son todos actos de la voluntad humana, uniendo cada uno de ellos con los actos de la voluntad divina y permitiendo que el poder de la voluntad se fusione con lo que Jesús estaba haciendo. María hizo ambos perfectamente, nosotros imperfectamente, pero imitándolos en esa fusión de nuestra voluntad humana con la voluntad divina, la volición de Dios. Ese acto de querer, como diríamos en inglés, es una palabra de acción, es un verbo más que un sustantivo, dice el Papa Benedicto.
Y así, este acto de querer, humanamente hablando, con lo que Dios está haciendo en su divinidad, es precisamente la vida de Jesús y María. Porque a María se le dio esta forma de vida desde el momento de su concepción. Y así, lo que estamos haciendo, lo que se nos da ahora a través de Luisa y sus escritos, es una comprensión de cómo vivir esta forma de vida, imitando no solo la humanidad, aunque debemos pasar por la humanidad de Jesús. Eso es lo primero. Pero a través de la humanidad de Jesús, alcanzando luego una imitación de lo que Jesús hizo interiormente, en su propia alma. De eso se trata todo esto. Eso es lo que lo hace tan especial. Y, ¿sabes? Mientras hablo de ello, como aprendí yo mismo a lo largo de los años, a veces puede parecer tan de otro mundo. Ya sabes, tan... Allá arriba las nubes son tan místicas, excepto por una cosa. Esta forma de vida debe vivirse y solo puede vivirse en la vida concreta, práctica, del día a día de cada uno de nosotros, ya que estamos llamados a vivirla a través de nuestras propias vocaciones personales. No es un sueño inalcanzable. Es el camino más perfecto de vivir la vida cristiana, de seguir a Jesús, imitando su humanidad y su divinidad juntas como una sola persona. Jesús es una persona con dos naturalezas, dos voluntades. Así que Él está diciendo ahora, tienes una voluntad humana, no tienes una voluntad divina por naturaleza, pero te voy a dar la mía por gracia, a través de mi humanidad, porque tu vínculo conmigo es esa humanidad. Y la divinidad en Jesús es la voluntad divina del Padre, que Él vive tan perfectamente. Él está diciendo, ahora quiero que hagas eso, y lo voy a hacer contigo. Voy a hacerlo fácil para ti, voy a hacerlo posible para ti, por mi gracia, por mi pura gracia. Regalo y acto de amor, trabajando en ti. Esto es lo que hizo por su madre desde el momento de su concepción, de hecho, desde toda la eternidad, y lo que hizo a través de ella en cada acto de su vida. Ahora está diciendo, ven y hazlo conmigo y mi madre. Lo vamos a hacer contigo. Vas a vivir la plenitud de la vida. Vine para que tengas vida y la tengas en abundancia, vida abundante. ¿La plenitud de vida para la cual te llamé será perfecta en la tierra? No. La perfección de la vida solo volverá a la tierra cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese, dice la Iglesia, entonces el cumplimiento perfecto del reino estará aquí. Y el mundo terminará, y las cosas serán dadas al Padre. Pero hasta entonces hacemos lo mejor que podemos, y Dios nos ayuda a crecer más en nuestro camino hacia ese cumplimiento perfecto, que se realizará completamente cuando Jesús regrese. Mientras tanto, Él nos ha dado los mejores medios a través de esta ciencia divina. Y por eso es tan importante que la aprendamos y la amemos, la poseamos y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Bueno, hermanos y hermanas, eso es mucho para reflexionar por ahora. Por favor, quédense con nosotros. No querrán perderse ni un momento de lo que Dios quiere ofrecerles ahora como el mayor milagro. El mayor regalo que podría dar a la humanidad, el don de la restauración del reino, de la voluntad del Padre. Siempre estoy, ya sabes, humilde por la oportunidad, pero también por el desafío de tener que hablar sobre un regalo así. Como mencioné en el primer programa, pasé 3 años leyendo sin realmente entenderlo, como decimos, sin que realmente me atrapara. Y finalmente, después de orar, leer, estudiar y hablar con personas, Dios me dio una gracia extraordinaria para llegar a este conocimiento. Y una vez que lo hizo, en esa experiencia, hace aproximadamente, casi 15 años, desde entonces, Dios me ha dado un amor y comprensión tan grandes que no puedo evitar darlo a conocer, no puedo dejar de hablar de ello. Este don de la voluntad divina. Y espero y rezo para que cada uno de ustedes, es mi oración por ustedes, y si están escuchando ahora y oyen mi voz, entonces, inmediatamente, se convierten
en uno de mis hermanos y hermanas, en la voluntad de Dios y el reino de la voluntad divina, y entonces rezo por ustedes diariamente en la misa y en todas mis oraciones. Ese es uno de los beneficios que compartimos como hermanos y hermanas en este reino, con todo el mundo y todos los cristianos. Pero de una manera especial, esta familia, en el reino de la voluntad de Dios, pequeños, hijos e hijas de la voluntad divina, como Luisa, entonces, comenzamos a compartir algo muy especial. Así que estoy orando por ustedes. Continuaré orando por ustedes, para que lo comprendan, para que esta gracia penetre en su mente y corazón, y que si no lo entienden de inmediato, tengan paciencia. Que continúen escuchando, leyendo si pueden. Así que espero y rezo para que lo que yo recibí, ustedes también lo reciban, y eso es la plenitud del conocimiento en la medida en que Dios los ha destinado para recibirlo. Hay un hermoso pasaje que mencioné antes, el Libro del Cielo, volumen 36 del diario de Luisa. Bueno, en el volumen 15 del diario, ella escribió el 6 de noviembre de 1922, Jesús, antes de este pasaje, le está diciendo a Luisa todo sobre ya sabes cuánto. Él quiere que ella llegue a poseer todos los dones y el conocimiento de su voluntad. Y Luisa dice, cuando escuché esto, le dije, mi amor y mi vida, todavía no puedo convencerme. ¿Cómo es posible que no haya habido un santo que siempre hiciera tu santísima voluntad, pero que también viviera en tu voluntad de la manera que estás describiendo? ¿Sabes? Como Luisa, podemos decir, bueno, ya sabes, ¿por qué esperó hasta el tiempo de Luisa a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX? Para hacer esto, pudo haberlo hecho hace mucho tiempo. Bueno, Jesús responde. Él dice, mi hijo, ¿aún no estás convencido de que solo puedes tomar tanta luz, gracia y virtud como conoces? Por supuesto, ha habido santos que siempre han hecho mi voluntad, pero han tomado de mi voluntad solo tanto como sabían. Sabían que hacer mi voluntad era la mayor obra, la que más me honraba y la que ganaba la santificación. Actuaron con esta intención y tomaron esto, porque no hay santidad sin mi voluntad, y no puede existir bondad o santidad, grande o pequeña, sin ella. Debes saber que mi voluntad, lo que fue, es y será, nunca ha cambiado. Pero dependiendo de cómo se manifieste, hace que las personas sean conscientes de la variedad de sus colores, efectos y virtudes. De hecho, mi voluntad no solo se muestra, sino que da al alma toda la gama de sus colores, virtudes y efectos. Si no fuera así, ¿de qué serviría revelarlos? Así que hay una verdad muy importante allí, hermanos y hermanas, que ustedes y yo somos capaces de aprender, de recibir solo aquello para lo que somos capaces. Ahora, claro, Dios puede darnos una capacidad aumentada, pero en nuestra naturaleza humana y en nuestro desarrollo y madurez humana, espiritualmente, humanamente, de todas las maneras, mentalmente, Dios conoce nuestra capacidad. Y así, Él está diciendo, no solo es eso cierto para ti como individuo, sino que es cierto para la humanidad. Y es cierto para la humanidad cristiana. De modo que a medida que la Iglesia, estos 2000 años, ha crecido en conocimiento y comprensión de quién es Dios y quiénes somos, creados a imagen de Dios, el resto de la creación, la palabra de Dios, la Escritura, la tradición de la Iglesia, la doctrina, Él dice, he estado aumentando esta capacidad hasta que nace Luisa, de modo que en Luisa la capacidad alcanza un punto tremendo de mayor aceptación, mayor habilidad, para llegar a conocer este don.
tanto mentalmente, espiritualmente, como a un nivel puramente humano. Así que lo que se le está mostrando a Luisa aquí por Jesús es que lo que necesitamos saber en nuestras vidas es que en cierto punto, cuando Dios ve que somos maduros, somos capaces, nuestra capacidad ha crecido lo suficiente a través de golpes de la vida, sufrimiento y cruces. Entonces Él dice, ahora estoy listo para darte este conocimiento. Pero Él dice, esto es cierto para la iglesia, como escuchamos la última vez en el documento Dei Verbum, que dice muy claramente que la iglesia siempre está creciendo en su capacidad para conocer a Dios y recibir los dones del Espíritu cada vez más. Los dones no cambian, la revelación divina no cambia. Lo que cambia es nuestra capacidad para recibirla, para entenderla más profundamente, más completamente, más perfectamente. Eso es lo que cambia. Así que Jesús está diciendo, sí, eso ha estado sucediendo ahora en la iglesia. También ha sucedido en tu vida individual. Así que, hermanos y hermanas, si están viniendo a aprender sobre esto por primera vez, puedo decirles, sin duda, sin vacilación, en mi propia mente o corazón, que Dios los ha preparado para esto desde toda la eternidad. No solo desde toda la eternidad, sino en todo lo que te ha sucedido en tu propia vida personal. Cada cruz, cada tristeza, cada alegría, todo lo bueno, malo o neutral que ha ocurrido, Dios lo ha permitido para que en este momento, hoy, este día, la salvación y la santificación lleguen a tu casa. Es decir, que Dios te haría saber lo que ha preparado para ti desde toda la eternidad. Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las palabras de nuestro Señor, citadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, para aquellos que se preocupan. Por los más pequeños de los hijos de Dios, por amor a Él. Lo que haces a ellos, lo haces a los más pequeños de estos, lo haces a mí. Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino, el reinado de la voluntad de Dios, que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos y hermanas, esa es la invitación de nuestro Señor para ustedes hoy. Y rezo para que la escuchen y respondan a ella. ¿Cómo respondemos? Respondemos simplemente de la manera en que lo hizo María. ¿Entendió María todo? Por supuesto que no. Estaba llena de confusión. Ella rezaba por la venida del Mesías, pero nunca imaginó que sería a través de ella que el Mesías vendría. Estaba sorprendida, estaba asombrada, quizás incluso estaba impactada por ello. Y así, como María, tenemos que decir sí, tenemos que decir fiat, aunque no lo entendamos todo. ¿Y alguna vez lo entenderemos todo? Nunca, ni siquiera en la eternidad, porque no somos iguales a Dios. Pero en la pequeña capacidad humana que Él nos ha dado, también nos ha dado un regalo tremendo, hermanos y hermanas. Lo llamamos intelecto. Es como un recipiente. Es como un instrumento que Dios puede llenar con conocimiento de sí mismo. Pero, afortunadamente, nos ha dado otro regalo, otra facultad que puede retener ese conocimiento. Al menos, ya sabes, mientras estemos lo suficientemente sanos para hacerlo, Él lo llama la memoria. O lo llamamos la memoria, la segunda facultad del alma. Pero la tercera facultad del alma es la más importante, porque con esta facultad, este regalo, lo llamamos la voluntad, la libertad humana. La humana. La voluntad que Dios nos dio para ser más como Él. Podemos tomar este conocimiento, elegir aceptarlo y practicarlo y aplicarlo. Ahí es donde la voluntad es tan importante. Como dijo el cura de Ars, San Juan María Vianney, Dios solo nos ha dado una cosa, que realmente nos pertenece. Eso es algo que tendríamos completamente nuestro para devolver a Dios. Y eso es nuestra libertad. Esa es nuestra voluntad humana. La misma libertad que tantas veces los gobiernos, dictadores, emperadores y personas que no son cristianas quieren quitarnos, es la libertad que Dios nos ha dado. Por supuesto, nadie puede quitárnosla. Es algo interior.
Puede ser interferida, por supuesto, incluso en contra de nuestra voluntad, pero nadie puede quitarnos nuestra libertad. Pero Dios nos ha dado este regalo, como dice San Juan Moraviani, patrón de los párrocos. Él dice, Dios solo te ha dado esa cosa, pero es la cosa más parecida a Dios y la cosa que Dios más desea. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace quienes somos. Es nuestra capacidad de amar. Es la fuente del amor y de todo lo que hacemos. Y cuando devolvemos eso a Dios, le damos todo lo demás. Así que me gusta decir, ya sabes, los religiosos hacen 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Renuncias a las cosas materiales, renuncias a las cosas carnales, las cosas de la carne. Y finalmente, renuncias a lo que es más difícil de dejar, tu propia voluntad humana. O debería decir, nunca renuncias a tu voluntad. A lo que renuncias es a tu propia obstinación humana, que es el uso de nuestra voluntad por separado, de Dios y aparte de la obediencia. Así que renunciamos a eso, y de lejos es lo más difícil, porque cuando renuncias a eso, renuncias a todo lo demás junto con ello. Por eso Jesús le dice a Luisa muchas veces, no estoy tan preocupado por ti, esforzándote más de una manera muy determinada, obstinada por la virtud. Porque dice, cuando me das tu voluntad y la unes con el poder perfecto, la capacidad de mi propia voluntad divina y la fuente de toda virtud, cuando tengas eso, te daré las virtudes que necesitas. Me aseguraré de que tengas paciencia cuando la necesites, y pureza y todo eso. No significa que no vas a tener tentaciones. Eso es necesario para el crecimiento. Tenemos que librar una batalla espiritual. Pero Él dice, me aseguraré de que en el poder de mi voluntad tengas todas las gracias que necesitas para superarlo. En medio de todo tipo de adversidades, en medio de todo tipo de desafíos, incluso de persecución, hostilidad, e incluso en medio de tu propia debilidad y pecaminosidad. Pero Él dice, mi voluntad divina lo conquista todo. Es la voluntad todopoderosa, omnipotente del Padre, a la que Jesús mismo, en su humanidad en la tierra constantemente, en cada momento se rindió. Por amor al Padre y en el amor del Espíritu, esta es la vida de Jesús. Esta es la vida que Él quiere para nosotros. Así que Luisa, una de las personas más, probablemente la persona más importante en la vida de Luisa, después de sus padres, fue un hombre que ahora es un santo canonizado de la Iglesia, llamado Hannibal di Francia en italiano, Hannibal di Francia. Ahora es un santo canonizado. Fue el fundador de 3 congregaciones, una de hombres llamada los rogacionistas, que rezan para vocaciones, y 2 congregaciones de mujeres, una de las cuales Luisa vivió en y con esa comunidad durante 10 años, cuando fueron llevados a su ciudad natal, donde vivió por San Hannibal mismo. Luisa y San Hannibal se conocieron en 1910. Se conocieron durante 17 años. En esos 17 años, San Hannibal publicó las Horas de la Pasión de Luisa, quizás su obra devocional más conocida, y publicó los primeros 19 volúmenes del diario con un imprimatur del obispo. Así que esos primeros 19, que están censurados por un santo canonizado de la Iglesia, somos libres, perfectamente libres de leer. El otro es del 20 al 36. Aún no han recibido ese imprimatur. Estamos esperando por él. Estamos esperando la decisión final de la Congregación del Padre para liberar esos volúmenes también. Así que en 1910 se conocieron. ¿Por qué se conocieron? Bueno, San Hannibal estaba viniendo a Corrado para comenzar un orfanato. Y por supuesto, tendría que reunirse con el obispo. San Hannibal, ya en su vida, tenía una gran reputación de santidad. Era amigo de los papas. Solía visitar a los papas casi siempre que quería. Era conocido en toda Italia como un hombre dotado de discernimiento espiritual. Así que cuando fue a Corrado para abrir el orfanato, vio al obispo. El obispo le mencionó a esta pequeña mujer, llamada Luisa, quien estaba confinada a la cama y era un gran misterio para él y para todos los demás.
le pidió a San Hannibal que fuera a visitar a Luisa y que le diera al obispo su opinión, su evaluación, su discernimiento de espíritus para esta pequeña dama. Hannibal, por supuesto, accede. Termina pasando horas con Luisa. Se va, absolutamente encantado y asombrado, diciendo: «Esta mujer tiene una profundidad de espiritualidad que nunca había visto antes». Está tan terriblemente impresionado con no solo su persona, sino con el contenido de su espiritualidad, es decir, con el conocimiento de la voluntad de Dios que tenía por inspiración divina. La mujer tenía una educación de primer grado y sin embargo sabía más sobre teología y Dios, cualquiera que hubiera conocido o con quien hubiera hablado. Así que San Hannibal está tan impresionado con ella. Por supuesto, da un informe muy favorable al obispo. El obispo entonces pone a Luisa, en cierto sentido, bajo su cuidado en sus escritos. San Hannibal comienza a leer más y más. Él da el non obstari, el nihil obstat, que significa que no hay obstáculo para la fe. Así que el obispo da los imprimaturs. Los libros de Luisa comienzan a ser publicados. Tanto es así que en Alemania, en un momento, había 55,000 copias de las Horas de la Pasión, circulando en alemán, publicadas por un doctor en teología benedictino llamado Padre Ludwig Beda, un gran teólogo, un teólogo místico, quien estaba escribiendo una obra sobre estigmatizados, es decir, aquellos que reciben los estigmas visibles. Supuestamente estaba escribiendo la obra definitiva sobre ellos, y lo dejó todo y dijo, cuando escuchó sobre Luisa y comenzó a leerla, dijo: «Voy a pasar el resto de mi vida traduciendo este escrito al alemán». Esto es, con mucho más importante. Así que publicó muchas de las obras de Luisa en alemán. Hannibal trabajó con Luisa y sus escritos durante 17 años, publicando él mismo los primeros 19 volúmenes, encontrando a las personas para hacer el trabajo de edición, de realizar la mecanografía, llevarlos a la imprenta, al editor, distribuirlos. Y tanto que la comunidad de San Hannibal fundó estaban molestos con él porque prácticamente los había abandonado para hacer este trabajo. Y él dijo: «Lo siento a sus hermanos y hermanas», pero dijo: «Dios me ha llamado a esto. Este es un trabajo mayor y no puedo dejarlo. Debo ver esto hasta el final». Así que trabajó día y noche el resto de su vida muriendo en 1927. Y por supuesto podemos imaginar lo angustiada que debió estar Luisa con la pérdida de alguien tan espiritual. Él nunca fue su director espiritual. Ningún sacerdote, ningún confesor recibió jamás ese título. Varios fueron sus confesores, otros fueron confesores. Hannibal fue su censor y su editor. Él tomó esos escritos de Luisa, trabajó en ellos, escribió notas al pie, cambió palabras, añadió cosas. Le dijo a Luisa que esto era todo, un regalo que pertenecía a la Iglesia de parte de Dios, y porque pertenecía a la Iglesia y no a Luisa, ni a él ni a ningún individuo, dijo: «La Iglesia y él, como representante de la Iglesia, tendría la última palabra sobre cómo se escribía, cómo se traducía, cómo se publicaba, etc.». Y Luisa, por supuesto, da su fiat de todo corazón: «Que así sea, Padre. Lo que usted diga no es mío. Dios me lo ha dado. Te lo doy para que pertenezca a la Iglesia». Así que esos escritos siguen siendo los originales. El edificio en Roma, si estás frente a San Pedro, es el edificio justo a la izquierda de la plaza. Se llama la Sagrada Congregación para la Doctrina del Padre, abreviada como la CDF. Es decir, en cierto sentido, se llama la Sagrada Congregación. Probablemente sea la congregación más importante y elevada de la Iglesia, que tiene la responsabilidad de salvaguardar el depósito de la fe, para asegurarse de que sea consistente con la Escritura, la doctrina y la tradición. Y por lo tanto, corresponde a esa congregación tomar todas las decisiones finales. Y hasta ahora, esa congregación nos ha permitido leer a Luisa.
Ahora los escritos están bajo el escrutinio de un teólogo más, de quien esperamos recibir su veredicto, su decisión, muy pronto. Y créanme, eso será, lo escucharán muy pronto. Esperamos ansiosos ese día y rezamos por ello. Amigos, nuestro tiempo pasa rápido cuando hablamos de las cosas de Dios y de las cosas que amamos tanto. Espero que sigan conmigo en este programa. Gracias por acompañarnos. Pido la bendición del Señor sobre ustedes en su santísima voluntad para protegerlos y mantenerlos, preservarlos siempre. En el cielo de su voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.